Durante 25 años mi hijo me dijo que el fuego me había dejado sin nada, hasta que un documento reveló la fortuna que él había ocultado. El silencio que siguió a esa revelación fue más ensordecedor que las llamas que creí que habían devorado mi vida entera. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Aurora del Río, tengo 64 años, y durante más de 2 décadas creí que era una carga para mi propia familia. Esta mañana de octubre en Salamanca, mientras doblo la misma ropa gastada que he usado durante años, el viento frío se cuela por las rendijas de la ventana del cuartito donde duermo. Es el mismo cuarto al fondo del apartamento de mi hijo Iván, entre cajas de zapatos viejos y muebles que ya nadie quiere, donde el olor a humedad se ha vuelto parte de mi piel. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, tiemblan ligeramente mientras aliso una blusa azul desteñida. Es la misma que uso para ir al mercado los martes, cuando Rebeca, mi nuera, me grita desde la cocina: «Aurora, no se olvide de comprar el jamón más caro, que viene mi hermana de Madrid». Pero cuando es para mí, siempre: «Doña Aurora, no malgaste dinero en tonterías. A su edad, cualquier cosa le sirve». El espejo pequeño y agrietado que cuelga en la pared me devuelve una imagen que ya no reconozco. Cabello gris mal cortado, porque el peluquero es un gasto innecesario, según Iván, y una mirada que perdió el brillo hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que brillaron mis ojos. Llevo puesta la misma falda marrón que uso desde hace 3 años, con un pequeño agujero cerca del dobladillo que he remendado con hilo que no hace juego. En la cocina, escucho las risas de mis nietos, Pablo de 12 años y Sofía de 9. Ayer Pablo me preguntó: «¿Por qué la señora Aurora siempre está triste?» La señora Aurora. Ni siquiera me llaman abuela. Rebeca les enseñó a llamarme la señora, como si fuera la empleada doméstica. Como si 25 años viviendo en esta casa no me hubieran ganado ni siquiera el derecho a un abrazo sincero. Recuerdo vívidamente aquella noche de diciembre de 1999. Las llamas lamían las paredes de mi casa en el pueblo, la misma casa donde nací, donde crecí, donde construí una familia junto a mi querido Ramón antes de que el cáncer se lo llevara. El humo espeso me quemaba la garganta mientras Iván, que entonces tenía 24 años, me sacaba a rastras gritando: «Mamá, vamos, se va a caer el techo». Cuando amaneció, solo quedaban cenizas negras y el olor acre que se pegó a mi ropa durante semanas. Iván me abrazó con fuerza, el último abrazo real que recuerdo de él, y me susurró con voz quebrada: «Mamá, no quedó nada. Todo lo que tenía se lo tragó el fuego. Los papeles del terreno en México, los ahorros de papá, todo. Solo nos quedamos tú y yo voy a cuidarte siempre». Esas palabras me tranquilizaron entonces. Pensé que tenía un hijo noble, protector, un hombre que había heredado la bondad de su padre. Qué ingenua fui. Me mudé a su apartamento en Valladolid esa misma semana. «Temporal», me dijo, «hasta que te recuperes y encontremos algo mejor para ti». Pero los años pasaron, y ese cuartito de 2 por 3 metros se convirtió en mi mundo entero. Las paredes están manchadas de humedad, el colchón se hunde en el medio, y la única ventana da a un patio interior donde nunca entra el sol. Durante los primeros años, aún mantenía esperanzas. Le preguntaba a Iván sobre el terreno en Jalisco, México, que mi hermano me había heredado antes de morir. Era una finca grande, con potencial de desarrollo, según me había explicado el abogado en los años 90. «Mamá, ya te dije 1000 veces que se quemaron todos los papeles. No hay manera de recuperar nada», me respondía con impaciencia, como si fuera una anciana senil aferrada a fantasías. Los años se deslizaron como agua entre mis dedos. Vi cómo la vida de Iván prosperaba mientras la mía se encogía. Él compraba coches nuevos cada 2 años, viajaban a Cancún en vacaciones, renovaban la cocina con electrodomésticos de última generación. Rebeca lucía bolsos de marca y zapatos que costaban más que mi mesada mensual de 200 euros. Mi mesada.
Esa palabra me revuelve el estómago, como si fuera una niña que dependiera de la caridad de sus padres. «Ten, mamá, para tus gastos», me decía Iván cada primer viernes del mes, deslizando 4 billetes de 50 euros sobre la mesa, como si me hiciera un favor enorme. «Pero no lo malgastes en tonterías, ¿eh? ¿Tonterías? Como el día que quise comprarme una blusa nueva para la boda del hijo de mi vecina, o cuando pensé en arreglarme el diente que se me partió y me duele al masticar, o la vez que soñé con comprar flores frescas para alegrar mi cuartito. Todo era un gasto innecesario, en una casa donde se compraba champán francés para celebrar los ascensos de Iván. Esta mañana, mientras barría las hojas secas del patio, porque, Aurora, usted que no trabaja puede ayudar con la casa. El cartero tocó el timbre. Rebeca estaba en su sesión de manicura, Iván en la oficina, los niños en el colegio. Solo estaba yo, como siempre. El sobre venía desde Guadalajara, México. Mi corazón dio un vuelco. Hacía décadas que no recibía correspondencia dirigida específicamente a mí. Con manos temblorosas, abrí el sobre amarillento. «Estimada señora Aurora del Río Mendoza», comenzaba la carta. «Nos dirigimos a usted en relación al terreno registrado bajo número de escritura 42521B, ubicado en la zona de Zapopan, Jalisco. Necesitamos su presencia para actualizar la documentación de usufructo, ya que hemos detectado irregularidades en los pagos de renta que han sido depositados durante los últimos 23 años en cuenta bancaria a nombre del señor Iván del Río Mendoza, quien figura como su apoderado legal». La carta se me cayó de las manos como si quemara. Mis piernas se volvieron gelatina y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. El mundo comenzó a girar lentamente, como cuando era niña y daba vueltas en el jardín hasta marearse. 23 años de rentas, una cuenta bancaria, Iván como apoderado legal. El terreno nunca se había quemado. El fuego nunca había tocado esos papeles. Mi hijo, mi único hijo, me había mentido durante más de 2 décadas mientras cobraba una fortuna que era mía por derecho. En ese momento, el silencio de la casa vacía se volvió ensordecedor. Cada tic-tac del reloj de la cocina era como un martillo golpeando en mi pecho. El refrigerador zumbaba como un avispero enfurecido. Mis propios latidos retumbaban en mis oídos como tambores de guerra. Me senté en el suelo frío del pasillo, abrazando la carta contra mi pecho, y por primera vez en 25 años, no lloré de tristeza. Una rabia sorda, profunda, comenzó a nacer en mi estómago. Una rabia que había estado dormida tanto tiempo que había olvidado que existía. Pasé el resto de esa tarde encerrada en mi cuartito, con la carta escondida bajo el colchón como si fuera un tesoro prohibido. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se aceleraba. ¿Qué pasaría si Iván descubría que yo sabía la verdad? ¿Me echaría a la calle? ¿Me internaría en un asilo como había amenazado tantas veces cuando le daba problemas? Mientras esperaba que regresara del trabajo, mi mente viajó hacia atrás, desenterrando recuerdos que había enterrado bajo capas de resignación y autoengaño. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi propio hijo me convirtiera en su prisionera emocional. Recordé vívidamente el día en 1987, cuando Ramón, mi esposo, murió en el hospital de Salamanca después de 6 meses de agonía. Iván tenía apenas 12 años y lloraba todas las noches, abrazado a la camisa de su padre que aún olía a tabaco y colonia barata. «Mamá, ¿quién va a cuidarnos ahora?», me preguntaba con los ojos hinchados de tanto llorar. «Yo voy a cuidarte, mi amor. Siempre», le prometí, acariciando su cabello castaño, y cumplí esa promesa hasta el último centavo de mi dignidad. Trabajé en 3 empleos diferentes para mantenerlo. Por las mañanas, limpiaba oficinas en el centro de Salamanca, fregando suelos donde los ejecutivos pisaban con sus zapatos caros sin ni siquiera verme. Por las tardes, cuidaba a la señora Esperanza, una anciana con demencia que me gritaba insultos, y me acusaba de robarle cosas que había perdido años atrás. Por las noches, cosía ropa en casa, con los ojos ardiendo bajo la lámpara amarillenta, mis dedos sangrando de tanto pinchar con la aguja. Todo para que Iván pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera los libros que necesitaba,
para que no sintiera vergüenza frente a sus compañeros de clase que tenían padres con dinero. Vendí las joyas que me había regalado Ramón, incluyendo mi anillo de bodas, ese círculo dorado que había sido testigo de 18 años de amor verdadero. Lo llevé al prestamista con las manos temblando, y cuando me dio ese fajo de billetes arrugados, sentí que estaba vendiendo un pedazo de mi alma. «Es solo temporal, Ramón», le susurré a su fotografía esa noche. «Hasta que el niño termine la carrera. Después todo va a estar bien». Cuando Iván se graduó como contador, pensé que finalmente podríamos descansar, que él conseguiría un buen trabajo y yo podría dejar de limpiar suelos ajenos, de aguantar humillaciones de patrones que me trataban como si fuera invisible. Recuerdo el día de su graduación, parada entre todos esos padres elegantes, con mi vestido negro remendado y mis zapatos que apretaban porque eran los únicos que tenía. Aplaudí más fuerte que nadie cuando dijeron su nombre, pero las cosas no mejoraron. Iván consiguió trabajo, sí, pero también consiguió gastos. «Mamá, necesito un traje nuevo para las reuniones importantes», me decía. «Mamá, tengo que invitar a cenar a los jefes. ¿Me prestas dinero? Mamá, Rebeca y yo queremos casarnos, pero necesitamos ayuda para el apartamento». Cada petición era una daga envuelta en sonrisas y promesas de devolución que nunca llegaron. «Cuando tenga mi primer ascenso, te devuelvo todo con intereses», me juraba, besándome la frente como cuando era niño. Pero los ascensos llegaron y se fueron, y yo seguía limpiando, cosiendo, ahorrando cada peseta para financiar una vida que no era mía. El día de su boda con Rebeca, en 1995, gasté mis últimos ahorros en un regalo. Un juego de sábanas de hilo egipcio que había visto en el escaparate de una tienda elegante. Eran caras, hermosas, suaves como la seda. Pensé que era mi manera de bendecir su matrimonio, de demostrarle que yo también podía dar regalos dignos a pesar de mi pobreza. Rebeca desarrolló las sábanas frente a las otras invitadas y su cara se arrugó de disgusto. «¡Ay, qué detalle tan tradicional!», dijo con una sonrisa falsa. «Las voy a guardar para cuando tengamos invitados menos importantes». Las risitas de las otras mujeres me atravesaron como cuchillos. Esa noche lloré en el baño de la recepción, mordiéndome el dorso de la mano para no hacer ruido. 4 años después vino el incendio, y con él mi mudanza al apartamento de Iván. Al principio, traté de mantener algo de independencia. «Hijo, déjame buscar un trabajito de medio tiempo, algo para no molestar», le sugerí durante mi segunda semana allí. Su respuesta fue tajante. «Mamá, ya tienes 54 años. ¿Quién va a contratar a una mujer de tu edad? Mejor quédate aquí. Ayúdanos con la casa y los niños cuando lleguen». Y llegaron. Primero Pablo, después Sofía. Me convertí en niñera sin sueldo, cocinera sin reconocimiento, sirvienta sin derechos. Despertaba a las 6 de la mañana para preparar el desayuno de toda la familia. Lavaba la ropa, planchaba las camisas de Iván con almidón porque a él le gustaban tiesas como cartón. Cuidaba a los niños cuando Rebeca tenía sus compromisos sociales, que básicamente eran tardes de chisme en cafeterías caras. Les ayudaba con las tareas, les cantaba canciones de cuna cuando tenían pesadillas. Pero nunca fue suficiente. Nunca. «Aurora, la sopa está muy salada», se quejaba Rebeca, empujando el plato hacia el centro de la mesa como si fuera veneno. «Aurora, Pablo dice que usted le enseñó una canción que dice coño. Eso no es apropiado para un niño. Aurora, ¿no puede caminar más silencioso por las mañanas? Sus zapatos suenan como cascos de caballo en el pasillo». Cada crítica era una gota de ácido que caía sobre mi autoestima ya devastada. Empecé a caminar en puntillas por mi propia casa, porque seguía sintiendo la mía, aunque no lo fuera, a hablar en susurros, a hacerme invisible, como un fantasma que limpiaba y cocinaba, pero no tenía derecho a existir plenamente. Los cumpleaños fueron especialmente crueles. El mío pasaba inadvertido año tras año, ni una torta, ni una flor, ni siquiera un «feliz cumpleaños» sincero. Pero cuando era el cumpleaños de cualquier miembro de la familia, yo era la encargada de organizar todo. Comprar el pastel más caro de la pastelería, decorar la mesa, cocinar el menú favorito del festejado, limpiar después de la fiesta,
El cumpleaños número 15 de Pablo fue el más doloroso. Había ahorrado durante meses de mi mesada para comprarle una bicicleta que había visto en su cara cuando pasamos por la tienda de deportes. Me gasté 180 euros de mis 200 mensuales, comiendo solo pan y tomate durante semanas para llegar a fin de mes. Cuando Pablo abrió el regalo, sus ojos brillaron por un segundo. ¡Una bicicleta! Gracias, señora Aurora. Pero Iván inmediatamente intervino. Hijo, la abuela se gastó demasiado dinero en esto. Ya sabes que a su edad no puede estar haciendo gastos locos. Pero bueno, ya está hecho. La palabra abuela sonó forzada en su boca, como si le costara trabajo pronunciarla. Y la frase sobre mis gastos locos convirtió mi regalo en un acto de irresponsabilidad senil, no en una muestra de amor. Pablo nunca volvió a mencionar la bicicleta. Y una semana después la vi guardada en el garaje, cubierta de polvo. Pero el momento más devastador llegó cuando cumplí 60 años. Esperé todo el día algún gesto, alguna palabra. Al final, durante la cena, Rebeca comentó: «Ay, Aurora, se me olvidó completamente que era su cumpleaños. Pero ya a los 60, ¿para qué celebrar, no? Mejor ahorrar energías». Iván ni siquiera levantó la vista del plato. Esa noche, sola en mi cuartito, me miré en el espejo agrietado y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. ¿Dónde estaba la Aurora que había criado a un hijo trabajando 3 empleos? ¿Dónde estaba la mujer que había vendido su anillo de bodas por amor? ¿Dónde estaba la valiente que había enfrentado sola la viudez y la pobreza? Había desaparecido, tragada por años de humillaciones pequeñas, de desprecios cotidianos, de ser tratada como un mueble viejo que ocupa espacio pero que es demasiado caro de botar. Ahora, con la Carta de México escondida bajo mi colchón, todas esas humillaciones tomaban un sabor diferente. No habían sido el precio de ser cuidada por mi familia, habían sido el precio de ser estafada por ella. El sonido de llaves en la puerta principal me devolvió al presente. Iván estaba llegando, y por primera vez en 25 años, yo tenía preguntas que él no podría contestar con mentiras. Escuché sus pasos pesados en el pasillo, el sonido familiar de sus llaves cayendo sobre la mesa del recibidor, el crujido del sofá cuando se dejó caer para quitarse los zapatos. Rutinas que había observado durante 25 años, pero que esta noche sonaban diferentes, amenazantes, como los movimientos de un depredador que no sabía que su presa había despertado. ¡Aurora!, gritó desde la sala. «Tráeme un vaso de agua». Su voz tenía ese tono de autoridad casual que había desarrollado con los años, la manera en que le hablas a alguien que consideras tu propiedad. Pero por primera vez en décadas, algo dentro de mí se rebeló contra ese comando automático. La carta seguía escondida bajo mi colchón como una bomba sin explotar, y cada palabra de Iván se sentía como una mentira más apilada sobre un castillo de naipes que estaba a punto de colapsar. Me levanté lentamente, mis rodillas protestando después de horas sentada en el suelo frío. En la cocina, llené el vaso con manos que temblaban ligeramente, no de miedo como antes, sino de una rabia contenida que me sorprendía por su intensidad. Había pasado tanto tiempo siendo la Aurora sumisa, la Aurora agradecida, que había olvidado que dentro de mí vivía una mujer capaz de sentir indignación. Cuando entré a la sala, Iván estaba despatarrado en su sillón de cuero marrón, el que había comprado el año pasado y que costaba más que mis gastos de todo un año. Tenía la corbata aflojada, los ojos fijos en el televisor donde daban las noticias económicas. Ni siquiera me miró cuando le puse el vaso en la mesa lateral. «¿Cómo estuvo tu día, hijo?», pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. Hacía años que no le preguntaba sobre su día, no porque no me importara, sino porque él había dejado claro que mi curiosidad era una molestia. «Normal», gruñó sin apartar la vista de la pantalla. «Reuniones, números, lo de siempre. ¿Por qué preguntas?». Había algo en su tono que me puso en alerta, una defensividad que no había notado antes, o quizás simplemente ahora tenía nuevos ojos para verla. Me quedé parada junto a su sillón, estudiando su perfil. A los 49 años, Iván había desarrollado la papada característica de los hombres que comen bien y se preocupan poco. Su cabello,
que una vez fue castaño como el de su padre, ahora tenía canas prematuras que él cubría religiosamente cada mes en una peluquería cara del centro. Solo curiosidad, murmuré. Hace tanto que no hablamos de verdad. Esta vez sí me miró, y en sus ojos vi un destello de irritación. ¿Hablar de qué, mamá? Estoy cansado. Fue un día largo. Un día largo. Como si yo pasara mis días en un spa de relajación, en lugar de mantener su casa impecable, cuidar de sus hijos, cocinar sus comidas favoritas, sin recibir ni un solo gracias sincero. Pero no dije nada. Todavía no. Rebeca llegó una hora después, cargando bolsas de compras de tiendas cuyas marcas yo no podía ni pronunciar. La escuché charlar animadamente con Iván sobre una nueva boutique que había descubierto, sobre unos zapatos italianos que simplemente tenía que tener, sobre planes para redecorar el dormitorio principal porque ya estaba hartísima del color actual. Durante la cena me senté en mi lugar habitual, al extremo de la mesa, mientras ellos discutían los planes del fin de semana. Pablo quería ir al cine a ver una película nueva. Sofía insistía en que la llevaran al centro comercial para comprar ropa. Todos hablaban como si yo fuera parte del mobiliario, invisible pero útil para servir la comida y limpiar los platos. «Abuela Aurora», dijo Pablo de repente, «¿puedes hacerme esas croquetas que te salen tan ricas para la merienda de mañana?» Antes de que pudiera responder, Rebeca intervino. «Pablo, no le digas abuela. Ya te hemos explicado que es mejor decir señora Aurora». «¿Y tú?», se dirigió a mí con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «No le hagas las croquetas. Están muy grasosas y el niño está un poco gordito». El niño no estaba gordito. Pablo era un chico normal de 12 años. Pero Rebeca tenía la obsesión enfermiza con la apariencia que caracteriza a las mujeres inseguras. Quería que sus hijos fueran perfectos para poder presumir de ellos en sus reuniones sociales, como si fueran trofeos en lugar de seres humanos. «Las croquetas de la señora Aurora son las mejores del mundo», murmuró Pablo, y por un momento mi corazón se hinchó de orgullo. Pero Iván inmediatamente lo silenció con una mirada severa. «Tu madre tiene razón. Hay que comer más sano». Después de la cena, mientras recogía los platos sucios, escuché a Iván hablando por teléfono en su estudio. Algo en su tono me llamó la atención. Hablaba en voz baja, casi susurrando, lo cual era extraño porque generalmente sus conversaciones de trabajo eran en voz alta y confiada. «No, no hay problema por ese lado», decía. «Ella no tiene ni idea. Han pasado tantos años que ya ni se acuerda. Sí, los pagos siguen llegando normalmente. El próximo mes renovamos por otros 5 años». Mi sangre se congeló. Los platos resbalaron en mis manos jabonosas, y uno se estrelló contra el suelo con un sonido que resonó por toda la cocina como un grito. «¡Cuidado, Aurora!», gritó Rebeca desde la sala. «Esos platos son caros». Pero yo apenas la escuché. Las palabras de Iván se repetían en mi cabeza como un eco diabólico. Ella no tiene ni idea. Los pagos siguen llegando normalmente. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo agrietado de mi cuartito, sintiendo cómo la verdad se cristalizaba en mi mente como hielo formándose en una ventana. No había sido solo negligencia o descuido. Iván había planificado activamente mantenerme en la ignorancia sobre mi propio patrimonio. Me había convertido en su prisionera financiera, viviendo de limosnas mientras él prosperaba con dinero que era legítimamente mío. Al día siguiente, esperé hasta que toda la familia se fuera. Iván a la oficina, Rebeca a su clase de pilates, los niños al colegio. La casa quedó silenciosa, llena solo del zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de la cocina. Saqué la carta de México de su escondite y la releí palabra por palabra, cada frase confirmando lo que ya sabía en mi corazón. Caminé hasta el estudio de Iván, un espacio que siempre había sido territorio prohibido para mí. «Es mi oficina privada, mamá. Ahí tengo documentos importantes del trabajo», me había dicho años atrás, instalando incluso una cerradura nueva. Pero esa mañana, la puerta estaba entreabierta. Entré como una intrusa en mi propia casa, mis pasos amortiguados por la alfombra cara que cubría el suelo. El escritorio de caoba estaba ordenado con la precisión militar que caracterizaba a Iván. Carpetas etiquetadas, bolígrafos en su lugar exacto,
una computadora portátil cerrada que probablemente contenía años de secretos. En el cajón superior derecho, encontré una carpeta marcada Propiedades, México. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había copias de documentos, contratos de arrendamiento, estados de cuenta bancarios. Todo a nombre de Iván, pero relacionado con mi terreno en Jalisco. Los números eran astronómicos. Durante los últimos 23 años, las rentas habían generado más de 800,000 euros. 800,000 euros que habían financiado la vida cómoda de mi hijo, mientras yo vivía con 200 euros al mes, sintiéndome agradecida por las migajas. Había más documentos, un poder notarial falsificado con mi firma, aparentemente otorgado en el año 2000, apenas meses después del incendio. Fotografías del terreno, que lejos de ser una parcela baldía como yo recordaba, ahora albergaba un complejo comercial próspero. Correspondencia con abogados mexicanos, desarrolladores inmobiliarios, incluso planes para una expansión futura que incrementaría aún más los ingresos. Todo perfectamente organizado, meticulosamente planificado, ejecutado con la frialdad de un empresario que había convertido el sufrimiento de su madre en su fuente de ingresos más confiable. Cerré la carpeta con manos que ya no temblaban. La rabia había cristalizado en algo más puro, más frío, determinación. Por primera vez en 25 años, tenía un propósito claro. Esa tarde, cuando Iván regresó del trabajo, yo estaba sentada en la sala, esperándolo con la carta de México en las manos. No escondida esta vez, visible, desafiante, como una declaración de guerra. «Tenemos que hablar», le dije cuando entró, antes de que pudiera quitarse la chaqueta o pedir su vaso de agua habitual. Algo en mi tono debió alertarlo, porque se quedó inmóvil en el umbral, estudiando mi rostro con ojos que de repente parecían calculadores. «¿De qué, mamá?» Le mostré la carta, observando cómo el color se drenaba lentamente de su cara. «De esto, de los 23 años que me has mentido, de los 800,000 euros que has robado, de cómo convertiste a tu madre en una mendiga mientras te enriquecías con su patrimonio». Se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Luego, para mi sorpresa, sonrió. No una sonrisa de disculpa o vergüenza, sino algo más frío, más calculado. «Siéntate, mamá. Vamos a tener esa conversación que tanto quieres». Iván se dirigió lentamente hacia el bar donde guardaba su whisky escocés, el mismo que bebía cada noche para relajarse después del trabajo. Sus movimientos eran calculados, deliberados, como los de un abogado preparándose para presentar su caso ante un juez. Por primera vez en décadas, realmente me miró a los ojos, pero no había ni rastro del niño que solía llorar en mis brazos cuando tenía pesadillas. «¿Sabes qué, mamá?», dijo mientras se servía 3 dedos de whisky, sin ofrecerme nada, por supuesto. «Me sorprende que te hayas tardado tanto en descubrirlo. Siempre pensé que eras más lista». Sus palabras me golpearon como una bofetada física. No había negación, no había excusas, no había ni siquiera una disculpa fingida. Solo una admisión fría y directa, como si estuviera confesando haber llegado tarde al trabajo. «¿Cómo puedes decir eso?», susurré, mi voz quebrada por la incredulidad. «Soy tu madre, Iván. Te crié, te sacrifiqué todo, vendí hasta mi anillo de boda para que pudieras estudiar». «Exacto», me interrumpió, tomando un sorbo de su whisky con la calma de alguien discutiendo el clima. «Y mira cómo terminaste, trabajando como una esclava hasta los 54 años, sin ahorros, sin propiedad, sin nada. Si yo no hubiera tomado control de esa situación, habrías terminado en la calle o muerta de hambre». ¿Tomado control? La rabia que había estado creciendo en mi pecho durante días finalmente encontró su voz. «Me robaste. Falsificaste mi firma y te robaste mi herencia». Se encogió de hombros, un gesto tan casual que me resultó más hiriente que cualquier grito. «Lo administré mejor de lo que tú jamás habrías podido. Mira a tu alrededor, mamá. Vives en un apartamento precioso, comes bien, tienes salud, los nietos te adoran». «Los nietos ni siquiera pueden llamarme abuela», exploté, poniéndome de pie con una energía que no sabía que aún poseía. «Me tratan como a la empleada doméstica. Vivo en un cuarto del tamaño de tu vestidor.
duermo en un colchón que se hunde, y tú me das una limosna mensual mientras gastas mi dinero en coches y vacaciones. Por primera vez desde que había entrado, Iván mostró una expresión diferente. No arrepentimiento, sino irritación, como si mi reacción fuera una inconveniencia imprevista en sus cálculos. ¿Tu dinero?, dijo con una risa que sonó como cristales rompiéndose. Mamá, tú nunca supiste manejar dinero. Cuando murió papá, gastabas hasta el último centavo en tonterías sentimentales. Si te hubiera dejado el control de la propiedad de México, la habrías vendido por una fracción de su valor real para cubrir gastos inmediatos, y hoy no tendríamos nada. Era mi decisión que tomar. ¿Tu decisión? Se levantó del sillón, y por primera vez en años, me di cuenta de que me sacaba casi una cabeza de altura. Cuando era niño, yo era más alta que él. Ahora se alzaba sobre mí como una torre de desprecio. Mamá, tú nunca tomaste una buena decisión financiera en tu vida. Por eso papá murió pobre. Por eso trabajaste como una burra durante años. Por eso estabas destinada a terminar pidiendo limosna en la calle. Sus palabras eran como ácido en heridas abiertas, cada una diseñada precisamente para lastimar, para recordarme cada error, cada sacrificio mal calculado, cada momento de debilidad que él había presenciado durante mi viudez. Al menos yo trabajé honestamente. Logré decir, aunque mi voz temblaba, al menos yo no le robé a mi familia. ¿Robar? Se acercó más y pude oler el whisky en su aliento mezclado con algo más amargo, algo que reconocí como puro desprecio. Yo convertí una parcela de tierra olvidada en una inversión que nos ha dado de comer durante más de 2 décadas. Tú habrías dejado que se perdiera en trámites burocráticos o se la habrían robado verdaderos estafadores. Yo la protegí, la desarrollé, la multipliqué. Para ti. Todo para ti. Para la familia, corrigió con esa voz fría que usaba para explicar números complicados. Tú has vivido cómodamente todos estos años gracias a mi gestión de tus recursos. Si hubieras sido honesto contigo desde el principio, habrías exigido controlar el dinero tú misma, y en 5 años no habría quedado nada. Era como si me estuviera dando una lección de matemáticas, explicando por qué 2 más 2 suma 4. No había emoción, no había reconocimiento del daño causado, solo lógica fría aplicada a la destrucción de la vida de su propia madre. En ese momento, Rebeca entró a la sala cargando bolsas de la compra. Se quedó inmóvil al sentir la tensión en el ambiente, sus ojos moviéndose entre Iván y yo como un animal detectando peligro. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, dejando las bolsas en el suelo con cuidado. Mamá finalmente se enteró de lo de México, dijo Iván sin apartar sus ojos de mí, como si Rebeca fuera una empleada a quien estaba dando un parte rutinario. Para mi sorpresa, Rebeca no mostró shock ni indignación. Sus hombros se relajaron ligeramente, y suspiró como alguien que había estado esperando esta conversación durante años. Bueno, dijo, dirigiéndose hacia la cocina con una naturalidad que me heló la sangre. Al menos ya no tenemos que fingir más. ¿Fingir? Las palabras salieron de mi garganta como un gemido. ¿Tú también lo sabías? Rebeca se detuvo en el umbral de la cocina y me miró por encima del hombro. Aurora, por favor. ¿De verdad pensaste que podíamos permitirnos este estilo de vida solo con el sueldo de Iván? ¿Los coches? ¿Las vacaciones? ¿La remodelación del baño el año pasado? ¿De dónde creías que salía el dinero? Su tono era el que usarías con un niño pequeño que pregunta ¿de dónde vienen los bebés? Condescendiente, ligeramente divertido, completamente desprovisto de culpa, pero yo vivía como una indigente. Susurré. Más para mí misma que para ellos. Comiendo sobras, usando ropa rota, pidiendo permiso para cualquier gasto, porque era necesario mantener las apariencias, explicó Iván, volviendo a su whisky como si esta fuera la conversación más normal del mundo. Si hubieras vivido obviamente por encima de tus posibilidades, alguien habría hecho preguntas inconvenientes. Era mejor que todos creyeran que eras una viuda pobre viviendo de la caridad de su hijo exitoso. Era mejor para ustedes, logré articular, aunque sentía como si me estuvieran estrangulando lentamente. Era mejor para todos, insistió Rebeca, entrando completamente a la cocina para guardar sus compras, incluyéndote a ti. ¿Sabes cuánto cuesta un hogar para ancianos decente?
¿Cuánto habría costado cuidarte si te hubiera dado un infarto por estrés de manejar tanto dinero a tu edad? Hablaban de mí como si no estuviera presente, como si fuera un problema logístico que habían resuelto de manera eficiente. No una persona con sentimientos, no una madre que había sacrificado todo por su hijo, no una mujer que había sido sistemáticamente humillada y engañada durante 25 años. ¿Y los niños? Pregunté, aferrándome a la última esperanza de humanidad en esta casa. ¿Pablo y Sofía también saben que su abuela es una estafada? Los niños saben lo que necesitan saber, dijo Iván, que tienen una abuela que vive con ellos porque nosotros somos lo suficientemente generosos para cuidarla, a pesar de que nunca contribuyó económicamente a esta familia. Yo crié esos niños, los alimenté, los cuidé cuando estaban enfermos, les enseñé a leer, Sí, me interrumpió Rebeca desde la cocina. Hiciste el trabajo que habríamos tenido que pagar a una niñera. Fue muy conveniente para todos. El mundo se detuvo a mi alrededor. Todo sonido se desvaneció excepto los latidos de mi corazón, que resonaban en mis oídos como tambores de guerra. Durante un momento que se sintió eterno, vi mi vida completa con una claridad cristalina. No había sido una madre sacrificada cuidada por una familia agradecida. Había sido una empleada no remunerada, mantenida en condiciones de pobreza deliberada para asegurar su obediencia, mientras sus empleadores vivían lujosamente con el dinero que le habían robado. Tienen razón, dije finalmente, con una voz que sonaba extraña en mis propios oídos. Estaba más calmada de lo que había estado en días, como si hubiera pasado a través del ojo de un huracán emocional. Yo nunca fui buena manejando dinero. Iván sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la discusión. Me alegra que finalmente lo entiendas, mamá. Siempre fue por tu propio bien. Pero hay algo que sí sé manejar muy bien. Continué, sacando mi teléfono móvil del bolsillo. Y es este aparatito que Pablo me enseñó a usar el año pasado. Su sonrisa se desvaneció lentamente, mientras yo tocaba la pantalla con dedos que ya no temblaban. ¿Sabes lo que es una grabación, hijo? La expresión de Iván cambió tan rápidamente que por un momento parecía un actor cambiando de máscara en medio de una obra de teatro. La sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por algo que no había visto en su rostro durante décadas. Miedo genuino. ¿Una grabación? Tartamudeó, y por primera vez desde que había entrado a la sala, su voz perdió esa seguridad fría que lo caracterizaba. Mamá, tú no sabes cómo usar esas funciones. Pablo es un buen profesor, dije, manteniendo el teléfono en alto como si fuera un arma. Y en cierto modo, lo era. Me enseñó hace meses, después de que le dijiste que yo era demasiado vieja para aprender tecnología nueva. Resulta que no soy tan inútil como pensabas. Rebeca salió corriendo de la cocina, sus tacones repiqueteando contra el suelo de madera como ametralladoras disparando. Aurora, apague eso ahora mismo. ¿Por qué? Pregunté con una calma que me sorprendía incluso a mí. Acabas de decir que ya no teníamos que fingir más. Pensé que querrías que todo fuera honesto y transparente. Iván se acercó un paso, pero yo retrocedí manteniendo el teléfono fuera de su alcance. Durante años había sido más grande, más fuerte, más inteligente que yo, pero ahora tenía algo que él no podía controlar, y eso cambiaba completamente la dinámica de poder entre nosotros. Mamá, dame el teléfono, dijo con esa voz que usaba cuando los niños se portaban mal. Estás alterada. No estás pensando claramente. Por el contrario, respondí, dirigiéndome hacia la puerta principal. Por primera vez en 25 años estoy pensando con perfecta claridad, y lo primero que pienso es que necesito salir de esta casa. ¿A dónde vas a ir? La pregunta de Rebeca sonó más como una amenaza que como preocupación genuina. No tienes dinero, no tienes amigos, no tienes familia. ¿Vas a dormir en la calle por orgullo? Por un momento, esa pregunta me paralizó. Tenía razón. Durante 25 años había vivido en una burbuja controlada, sin contactos externos, sin recursos propios, sin habilidades actualizadas para el mundo moderno. Pero entonces recordé la Carta de México, recordé los 800,000 euros que legalmente me pertenecían, y algo se endureció en mi pecho. Tengo más recursos de los que ustedes creen, dije, abriendo la puerta principal.
El aire nocturno de octubre era fresco contra mi piel, cargado con el olor a hojas secas y la promesa de lluvia. Y a diferencia de ustedes, no necesito robar para conseguir lo que es mío. Espera. Iván me siguió hasta el umbral, pero no se atrevió a salir al pasillo del edificio donde los vecinos podrían escucharnos. No puedes irte así. Hablemos como adultos civilizados. ¿Como adultos civilizados? Me volví para mirarlo, y probablemente algo en mi expresión lo hizo retroceder un paso. ¿Te refieres a como cuando me mentiste durante 25 años? ¿O como cuando falsificaste mi firma? ¿O tal vez como cuando me trataste como una sirvienta en mi propia casa? Esta no es tu casa, murmuró Rebeca desde adentro, pero lo dijo lo suficientemente alto para que yo la escuchara. Tienes razón, le grité por encima del hombro de Iván. Esta no es mi casa. Mi casa se quemó hace 25 años, y ustedes se aseguraron de que nunca pudiera construir otra. Caminé hacia el ascensor con pasos que se sentían más firmes con cada metro recorrido. Detrás de mí, escuché susurros urgentes entre Iván y Rebeca, pero no me importó lo que estuvieran planeando. Por primera vez en décadas, estaba actuando por impulso propio, no respondiendo a las demandas de otros. En la calle, la realidad de mi situación me golpeó como una ola fría. Eran las 9 de la noche de un martes de octubre. Tenía 64 años. No llevaba más que mi bolso pequeño con 43 euros en efectivo. Y no tenía a dónde ir. Pero en lugar del pánico que esperaba sentir, experimenté algo completamente inesperado. Alivio. Caminé hasta el parque pequeño al final de la calle, donde a veces traía a Pablo y Sofía cuando eran más pequeños. Los columpios estaban vacíos, meciéndose ligeramente con la brisa nocturna, y me senté en un banco bajo una farola que proyectaba círculos de luz amarilla sobre el pavimento húmedo. Saqué mi teléfono y miré la grabación que había hecho. 43 minutos de audio, donde mi hijo y mi nuera confesaban abiertamente haber falsificado documentos, robado mi herencia, y mantenerme en condiciones de pobreza deliberada durante más de 2 décadas. Era evidencia más que suficiente para cualquier tribunal, pero por primera vez en mi vida no estaba segura de querer revenge legal. Lo que realmente quería era algo mucho más simple y a la vez más complejo. Quería recuperar mi dignidad. Llamé a información telefónica y pedí el número de un hotel económico cerca del centro de Valladolid. La recepcionista tenía una voz joven y amable, y cuando le expliqué que necesitaba una habitación individual para esa noche, no hizo preguntas incómodas sobre mi edad o mi falta de equipaje. El Hotel Las Flores era un establecimiento modesto de 2 estrellas ubicado en una calle tranquila cerca de la Plaza Mayor. La habitación costaba 35 euros por noche, una cantidad que normalmente habría considerado un lujo inalcanzable, pero que esa noche pagué sin dudar. Era pequeña, con una cama individual cubierta por una colcha azul desteñida y una ventana que daba a un callejón estrecho, pero tenía algo que mi cuarto en casa de Iván nunca había tenido: privacidad absoluta. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en horas permití que las lágrimas fluyeran libremente, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había llorado tantas noches en mi cuartito. Eran lágrimas de liberación, de rabia procesándose, de duelo por los años perdidos, y también, sorprendentemente, de esperanza. Esa noche no dormí mucho, pero no fue por ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente trabajaba furiosamente, planificando, calculando, imaginando posibilidades que habían estado bloqueadas durante décadas por el miedo y la dependencia. Por primera vez desde la muerte de Ramón, me sentía como la protagonista de mi propia vida, en lugar de un personaje secundario en la historia de otros. A las 6 de la mañana, después de una ducha caliente que nadie interrumpió para exigir el baño, bajé al comedor del hotel para desayunar. El café estaba fuerte, las tostadas crujientes, y la mermelada de naranja tenía un sabor intenso que me recordó a los desayunos de mi infancia, antes de que la vida se complicara con matrimonios y maternidad y viudez y traición. La recepcionista de la noche anterior había sido reemplazada por un hombre mayor de unos 60 años, con cabello completamente blanco y ojos amables detrás de gafas de montura dorada. Cuando le pregunté si podía usar la computadora del lobby para acceder a Internet, no solo me dijo que sí,
sino que se ofreció a ayudarme si necesitaba asistencia técnica. No soy muy hábil con estas cosas modernas, admití. Y él sonrió con genuina comprensión. Nadie nace sabiendo, señora. Todos aprendemos a nuestro ritmo. Fue la primera vez en años que alguien me hablaba sin condescendencia, sin impaciencia, sin hacerme sentir como una carga por no entender algo inmediatamente. Me ayudó a buscar información sobre abogados especializados en derecho internacional, específicamente en casos de propiedades mexicanas manejadas desde España. Encontramos 3 bufetes en Madrid que parecían apropiados para mi situación. El primero tenía una página web elegante pero fría, llena de fotografías de hombres en trajes caros que me recordaron demasiado a Iván. El segundo se especializaba en casos corporativos que sonaban demasiado complicados para mi situación. Pero el tercero, Asociados Mendoza Invega, tenía algo diferente. Su página web mostraba fotografías de un equipo mixto, hombres y mujeres de diferentes edades, y su descripción de servicios incluía una frase que me llamó la atención: especializados en recuperación de patrimonio para víctimas de fraude familiar. Como si supieran que personas como yo existían, como si mi situación no fuera única, sino parte de un patrón reconocible. Llamé desde el teléfono del hotel, explicando mi situación de manera concisa al secretario que contestó. Me transfirió inmediatamente con la licenciada Carmen Vega, una mujer de voz serena que me escuchó sin interrupciones durante 20 minutos, mientras le contaba toda mi historia. Señora del Río, dijo cuando terminé, lamento mucho lo que ha tenido que pasar, pero quiero que sepa que su caso tiene excelentes posibilidades de resolución favorable. ¿Puede venir a Madrid esta tarde para una consulta presencial? Sí, respondí sin dudar, aunque Madrid representaba un viaje de 2 horas y gastos que normalmente me habrían paralizado de preocupación. Puedo estar allí a las 3. Por primera vez en 25 años, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo necesitaba, no en lo que otros esperaban de mí, y se sentía como despertar después de haber estado dormida durante décadas. El viaje en tren a Madrid me dio tiempo para procesar lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Mientras el paisaje castellano se deslizaba por la ventanilla, me sorprendí sonriendo por primera vez en meses. No una sonrisa forzada para complacer a otros, sino una expresión genuina de algo que había olvidado que podía sentir: esperanza. La oficina de Asociados Mendoza Invega estaba ubicada en un edificio elegante pero no ostentoso, cerca del Paseo de la Castellana. Carmen Vega resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello castaño recogido en un moño profesional y ojos que irradiaban inteligencia sin frialdad. Cuando me recibió en su despacho, no me miró con la condescendencia que había aprendido a esperar de los profesionales, sino con el respeto que se da a una igual. Señora del Río, me dijo después de revisar todos los documentos que había traído, incluyendo la Carta de México y copias de los papeles que había encontrado en el estudio de Iván, tiene usted un caso extraordinariamente sólido. La falsificación de documentos, el poder notarial fraudulento, y especialmente esta grabación, constituyen evidencia más que suficiente para recuperar no solo su propiedad, sino también todos los ingresos generados ilegalmente. Sus palabras me tranquilizaron, pero también me abrumaron. Durante tanto tiempo había vivido sintiéndome impotente que la posibilidad real de justicia me parecía casi irreal. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté, mi voz sonando pequeña en la oficina amplia. Casos internacionales como este pueden tomar entre 6 meses y 2 años, explicó Carmen. Pero podemos tomar medidas inmediatas para congelar las cuentas donde se han depositado los ingresos de su propiedad. También podemos iniciar acciones legales aquí en España por fraude y falsificación de documentos. Salí de su oficina con una carpeta llena de documentos para firmar y una sensación de vértigo que no había experimentado desde mi juventud. Por primera vez en décadas, tenía un futuro que no dependía de la generosidad falsa de mi hijo. Esa noche, desde mi habitación de hotel, llamé a Iván, contestó al segundo timbre, y pude escuchar la ansiedad en su voz antes de que dijera una palabra. «Mamá, ¿dónde estás? Hemos estado preocupados toda la noche». La mentira era tan automática,
tan ensayada, que casi me hizo reír. ¿Preocupados por mí o preocupados por lo que puedo hacer con esa grabación? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Mira, quizás ayer nos alteramos todos un poco. ¿Por qué no vienes a casa y hablamos como adultos? Podemos llegar a un acuerdo que nos convenga a todos. Un acuerdo. Como si 25 años de fraude fueran un malentendido menor que se pudiera resolver con buena voluntad y concesiones mutuas. Ya llegué a un acuerdo, le dije, con mi abogada en Madrid. Mañana se presentan las demandas correspondientes. Esta vez, el silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad que nunca había escuchado antes. Pánico genuino. Mamá, por favor, piénsalo. Si esto llega a los tribunales, toda la familia va a salir perjudicada. Los niños, Rebeca, todos vamos a sufrir por algo que se puede resolver en privado. ¿Los niños? La mención de Pablo y Sofía despertó en mí una ira más pura de la que había sentido hasta entonces. ¿Te refieres a los niños que me llaman señora Aurora, porque tú les enseñaste que no soy lo suficientemente importante para ser su abuela? ¿Los niños que han crecido viendo cómo humillas y explotas a su propia madre? Ellos te quieren, mamá. Solo estábamos tratando de mantener límites apropiados. ¡Mentira!, grité con tanta fuerza que probablemente los huéspedes de las habitaciones adyacentes me escucharon. Los usaste como arma emocional para mantenerme controlada. Cada vez que pensaba en quejarme o pedir más respeto, me recordabas que podría perder el contacto con ellos. Al día siguiente regresé a Valladolid, pero no para quedarme. Fui directamente al apartamento con un propósito específico: recoger mis pertenencias personales y, más importante, enfrentar a toda la familia junta por primera y última vez. Iván, Rebeca, Pablo y Sofía estaban todos en la sala cuando llegué, como si hubieran estado esperándome. Era la primera vez en años que los veía a todos reunidos sin que fuera para alguna celebración o evento especial, y la tensión en el aire era tan espesa que casi se podía cortar. Pablo fue el primero en hablar, y sus palabras me partieron el corazón. Señora Aurora, ¿es cierto que vas a meter a papá en la cárcel? Miré a Iván con una incredulidad que rápidamente se transformó en furia. ¿En serio? ¿Les dijiste a tus hijos que yo soy la villana de esta historia? Les dije la verdad, respondió Iván con esa voz fría que había perfeccionado, que estás alterada por cuestiones de dinero y que estás considerando destruir a la familia por venganza. Oh, ¿la verdad? Me acerqué hasta quedar frente a él, consciente de que por primera vez en décadas no me sentía intimidada por su altura o su autoridad. ¿Quieres que les diga la verdad real a tus hijos? ¿Quieres que sepan cómo su padre ha estado robándole dinero a su abuela durante 25 años? ¡Basta! Rebeca se interpuso entre nosotros, pero había algo diferente en su actitud. Ya no era la mujer segura y condescendiente de siempre. Tenía ojeras. Su maquillaje estaba aplicado de manera descuidada, y su voz temblaba ligeramente. Los niños no necesitan escuchar estas cosas. Al contrario, dije, dirigiéndome directamente a Pablo y Sofía, que nos observaban con ojos enormes y confundidos. Creo que tienen derecho a saber quiénes son realmente sus padres. Me arrodillé frente a ellos, tomando sus manos pequeñas entre las mías. Por primera vez en años, los miré a los ojos sin pedir permiso a sus padres. Pablo, Sofía. Comencé con voz suave pero firme. Durante todos estos años que he vivido con ustedes, ¿alguna vez me vieron ser cruel con alguien? ¿Alguna vez les grité, los castigué sin razón? ¿O los hice sentir mal por ser quienes son? Ambos negaron con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que no entendían por completo. ¿Y durante todos estos años, sus padres alguna vez me trataron con el mismo respeto que ustedes me daban? Esta vez la respuesta tardó más en llegar, pero Pablo finalmente susurró, no. ¿Recuerdan todas las veces que yo quería abrazarlos o jugar con ustedes, y sus padres me decían que no molestara, que ustedes tenían cosas más importantes que hacer? Sofía asintió lentamente, una lágrima rodando por su mejilla. ¿Y recuerdan cómo se sentían cuando eso pasaba? Tristes, murmuró Pablo. Queríamos jugar contigo, pero mamá decía que eras muy vieja para jugar. Me puse de pie y miré a Iván y Rebeca,
que habían permanecido en silencio durante este intercambio. Sus rostros reflejaban una mezcla de culpa y cólera, como criminales confrontados con la evidencia de sus crímenes. Esta, les dije con voz clara y fuerte, es la diferencia entre nosotros. Yo nunca usé a sus hijos como armas emocionales. Ustedes sí. Fui a mi cuartito y empaqué mis pocas pertenencias en una maleta pequeña que había comprado esa mañana. No había mucho que llevarse. Algunas fotografías de Ramón, la ropa que no estaba completamente gastada, algunos libros que había logrado conservar a través de los años. Todo cabía en una sola maleta, testimonio de cómo había vivido los últimos 25 años de mi vida. Cuando regresé a la sala, encontré una escena que nunca había presenciado antes. Iván estaba llorando. No las lágrimas manipuladoras que había aprendido a usar para salirse con la suya, sino llanto genuino de desesperación. «Mamá», me suplicó, «por favor, podemos arreglar esto. Te doy acceso a las cuentas. Te reconozco como copropietaria de todo, lo que quieras. Pero no destruyas a la familia». Por un momento, una parte muy pequeña de mí sintió lástima por él. Era mi hijo, después de todo, el niño que había consolado durante pesadillas, el joven al que había sacrificado todo para darle un futuro mejor. Pero entonces recordé 25 años de humillaciones, de ser tratada como una sirvienta en lugar de como su madre, de vivir en la pobreza mientras él prosperaba con mi dinero. «Iván», le dije con una calma que me sorprendió, «yo no estoy destruyendo a esta familia. Ustedes ya hicieron eso hace mucho tiempo. Yo solo estoy dejando de fingir que todavía existe». Tomé mi maleta y me dirigí hacia la puerta. Pablo corrió hacia mí y me abrazó las piernas con fuerza. «¿Podemos visitarte?», preguntó con voz quebrada. «Siempre», le prometí, acariciando su cabello. «Cuando sean lo suficientemente grandes para tomar sus propias decisiones, siempre estaré disponible para ustedes. Pero primero, tengo que aprender a estar disponible para mí misma». En el umbral de la puerta, me volví una última vez hacia la familia que había definido mi vida durante más de 2 décadas. Durante 25 años, les dije, ustedes me convencieron de que yo no valía nada sin ustedes. Ahora voy a descubrir si tenían razón. Y salí, cerrando la puerta suavemente detrás de mí, como quien cierra el capítulo final de un libro que ya no vale la pena seguir leyendo. 3 semanas después de haberme mudado a un pequeño apartamento de alquiler en el centro de Valladolid, cuando finalmente comenzaba a disfrutar del silencio de mis propias decisiones, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. El nombre de Iván apareció en la pantalla, y por un momento dudé si contestar. Había estado durmiendo mejor que en años, despertando cuando mi cuerpo quería despertar, comiendo lo que se me antojaba sin pedir permiso a nadie. «¿Mamá?». Su voz sonaba extraña, quebrada, como si hubiera estado llorando. «¿Puedes venir? Por favor. Es una emergencia». Todo mi instinto maternal, ese reflejo condicionado por décadas de preocuparme por él antes que por mí misma, se activó inmediatamente. «¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Los niños?». «Estoy en el hospital», murmuró, y pude escuchar el sonido de fondo típico de los pasillos médicos. «Me dieron un infarto. Leve, dicen los doctores, pero...». «Mamá, tengo miedo. Rebeca está con su hermana en Madrid. No puede volver hasta mañana. Los niños están con los vecinos, pero están asustados. Te necesito». Las palabras «te necesito» resonaron en mi pecho como una canción que había esperado escuchar durante 25 años. Mi hijo, finalmente admitiendo que me necesitaba, que yo era importante, que mi presencia tenía valor más allá del trabajo doméstico gratuito. «Voy para allá», dije sin pensarlo, ya buscando mi abrigo y las llaves del pequeño apartamento que había alquilado con el adelanto que Carmen Vega había conseguido de los ingresos congelados de mi propiedad mexicana. El Hospital Clínico de Valladolid a medianoche era un lugar de luces fluorescentes despiadadas y olores antisépticos que me recordaron vívidamente los últimos días de Ramón. Encontré a Iván en la unidad de cuidados coronarios, conectado a monitores que marcaban el ritmo de su corazón con pitidos electrónicos. Se veía pequeño en la cama de hospital, vulnerable de una manera que no había visto desde que era niño. «Mamá», susurró cuando me vio entrar.
y extendió su mano hacia mí con un gesto que me transportó décadas atrás, a cuando tenía pesadillas y necesitaba que lo consolara. Gracias por venir. Me senté en la silla junto a su cama, tomando su mano entre las mías. Su piel estaba fría, y pude sentir el temblor ligero que acompaña al miedo genuino. Durante un momento, todos los años de humillación y traición se desvanecieron, reemplazados por el instinto primitivo de una madre protegiendo a su cría herida. ¿Cómo te sientes?, pregunté, ajustando su almohada con la misma ternura automática que había usado cuando tenía fiebre de niño. Como si fuera a morir, admitió. Y había una honestidad cruda en su voz que no había escuchado en décadas. El doctor dice que fue por estrés, por presión alta que no sabía que tenía. Mamá, he estado pensando mucho estas últimas semanas. Sobre lo que hice, sobre cómo te traté. Me incliné hacia adelante, mi corazón acelerándose con la posibilidad de escuchar finalmente las palabras que había estado esperando toda mi vida adulta. Una disculpa sincera, un reconocimiento real del daño causado, una admisión de que yo había valido la pena como persona. He estado pensando, continuó, su voz volviéndose más fuerte, en cómo arreglar esto, en cómo podemos volver a ser una familia. ¿Sí?, susurré, aferrándome a cada palabra como si fueran gotas de agua en un desierto. Sí, dijo, apretando mi mano con más fuerza. He hablado con mi abogado. Podemos hacer una transferencia legal de la mitad de la propiedad mexicana a tu nombre. 50-50. Tú tendrías tu dinero. Yo mantendría mi parte por la gestión de todos estos años, y podríamos cancelar todos los juicios. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. No era una disculpa. Era una negociación. Incluso desde una cama de hospital, conectado a máquinas que monitoreaban si su corazón seguía latiendo, Iván seguía tratando de hacer un trato que lo beneficiara. ¿50-50? Repetí lentamente. Es justo, ¿no crees? Tú tienes la propiedad original, pero yo la desarrollé, la hice productiva. Sin mi gestión, habría valido una fracción de lo que vale ahora. Su voz tomó el tono de vendedor que había perfeccionado en sus años de carrera. Y piénsalo, mamá. Con tu parte podrías comprarte una casa bonita, vivir cómodamente el resto de tu vida. Los niños podrían visitarte sin tensiones familiares. Todos ganaríamos. La manipulación era tan sutil, tan bien ejecutada, que por un momento casi funcionó. Casi caí en la trampa de sentirme agradecida por recibir la mitad de lo que era completamente mío, de celebrar como una victoria el que mi hijo estafador me ofreciera generosamente una parte de mi propio patrimonio. Pero entonces recordé las palabras de Carmen Vega. Señora del Río, usted no es solo la propietaria legal de ese terreno, es también la víctima de un fraude sistemático que le ha costado más de 20 años de su vida. ¿Y una disculpa?, pregunté, mi voz sonando extraña en mis propios oídos. ¿En algún momento de este trato tan generoso hay una disculpa por haberme mentido durante 25 años? Iván vaciló por primera vez desde que había empezado su propuesta. Por supuesto, mamá. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto. Lamento que te hayas sentido malinterpretada, como si 25 años de fraude y humillación fueran el resultado de mi incapacidad para comprender sus buenas intenciones. En ese momento, algo se cristalizó en mi mente con una claridad que me dejó sin aliento. No había aprendido nada. El infarto no había sido una llamada de atención sobre sus valores o prioridades. Había sido simplemente una interrupción temporal en su capacidad de controlar la situación. Incluso ahora, vulnerable en una cama de hospital, su primer instinto era manipular, negociar, encontrar una manera de salir ganando. ¿Sabes qué, Iván? Me puse de pie lentamente, soltando su mano. Tienes razón en algo. Has sido muy buen gestor durante todos estos años. Su cara se iluminó con alivio prematuro. Entonces, ¿aceptas el trato? No, dije con una calma que me sorprendió. Pero reconozco tu habilidad. Durante 25 años gestionaste perfectamente convertir a tu madre en una esclava mientras te enriquecías con su patrimonio. Eso requiere un talento especial. La expresión de su rostro cambió tan rápidamente que fue casi cómico. La sonrisa esperanzada se desvaneció, reemplazada por algo más familiar.
Irritación apenas contenida. Mamá, no seas dramática. Estoy tratando de ser razonable. ¿Dramática? Me acerqué a su cama, y por primera vez en mi vida adulta, lo miré desde arriba. ¿Te parece dramático que una mujer de 64 años quiera recuperar la dignidad que le robaron? Te estoy ofreciendo una fortuna, dijo, su voz tomando ese filo de impaciencia que conocía tan bien. Más dinero del que jamás tuviste en tu vida. Me estás ofreciendo migajas de mi propio patrimonio y esperando que esté agradecida. Tomé mi bolso de la mesa junto a su cama. Pero, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Preguntó, y había genuina curiosidad en su voz, como si realmente no pudiera imaginar qué más podría estar mal con su propuesta generosa. Que incluso ahora, incluso después de todo lo que ha pasado, una parte de mí quería creer que esta llamada era diferente. Que tal vez el susto de salud te había hecho reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve en el umbral para mirarlo una última vez. Tu padre, le dije, era un hombre pobre que murió joven de cáncer, pero nunca, ni una sola vez en 18 años de matrimonio, me trató como si fuera menos que él. Nunca me robó, nunca me mintió, nunca me hizo sentir como si fuera una carga por amarlo. Iván abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Tú tienes salud, educación, dinero y una familia que te adora. Y aún así, elegiste convertirte en la clase de hombre que tu padre habría despreciado. Salí del hospital y caminé por las calles vacías de Valladolid hasta el amanecer, no porque estuviera perdida, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de suceder. La prueba final había llegado de la manera más cruel posible, disfrazada de vulnerabilidad y necesidad, diseñada para activar todos mis instintos maternales y hacerme olvidar que merecía más que migajas disfrazadas de generosidad. Cuando llegué a mi apartamento, el sol se filtraba por las ventanas que daban al este, llenando mi pequeña sala de estar con luz dorada. Era un espacio modesto, pero completamente mío. Cada mueble había sido elegido por mí. Cada decoración reflejaba mi gusto, no el de alguien más. Por primera vez en 25 años, vivía en un hogar que me pertenecía. Mi teléfono sonó mientras preparaba café, y el nombre de Carmen Vega apareció en la pantalla. Señora del Río, dijo su voz profesional pero cálida. Tengo noticias excelentes. Los tribunales mexicanos han confirmado su propiedad absoluta del terreno, y hemos calculado los daños por lucro cesante en aproximadamente 1.2 millones de euros. Además, el fiscal español está considerando presentar cargos criminales por falsificación de documentos. Cerré los ojos y por primera vez en meses, sonreí sin razón aparente. No por venganza, sino por algo mucho más simple y poderoso: justicia. Después de 25 años, finalmente alguien oficial confirmaba lo que yo había sabido en mi corazón durante décadas: que yo había valido la pena, que había merecido mejor, que el daño causado había sido real y cuantificable. ¿Señora del Río? Carmen preguntó al notar mi silencio. ¿Está bien? Sí, respondí, y mi voz sonó más fuerte que en años. Estoy perfectamente bien. 6 meses después de esa noche en el hospital, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa en las afueras de Salamanca, la misma ciudad donde nací hace 65 años. Es una casa pequeña pero luminosa, con ventanas grandes que dejan entrar el sol de la mañana y un jardín donde cultivo tomates, lechugas y flores que nadie me pide que justifique como gastos necesarios. Esta mañana recibí 2 llamadas que marcaron el cierre definitivo de una etapa y el comienzo prometedor de otra. La primera fue de Carmen Vega, informándome que el tribunal había ordenado el pago completo de la indemnización, 1.2 millones de euros, más intereses y costos legales. Iván había aceptado un acuerdo extrajudicial para evitar los cargos criminales, pero eso significaba reconocer oficialmente su culpabilidad y renunciar a cualquier reclamación futura sobre mi propiedad. La segunda llamada fue muy diferente, y mucho más importante para mi corazón. Pablo, que ahora tiene 13 años, había conseguido el teléfono de mi casa nueva y me llamó desde el colegio durante el recreo. «Abuela Aurora», dijo, y esas 2 palabras me llenaron de una felicidad tan pura que tuve que sentarme. «¿Puedo venir a visitarte este fin de semana?»
Solo yo. Mamá y papá no saben que te estoy llamando. Pero ya soy lo suficientemente mayor para tomar el autobús yo solo. Le dije que sí, por supuesto, pero también que quería hablar con sus padres primero. No por pedir permiso, sino por cortesía básica, y para asegurarme de que él estuviera seguro. Había aprendido a diferencia entre ser considerada y ser sumisa. Cuando llamé a Iván, su voz sonó cansada de una manera que no tenía que ver con problemas de salud. «Hola, mamá», dijo, sin la arrogancia de antes, pero tampoco con afecto genuino. Era el tono de alguien que había aprendido a aceptar consecuencias. «Pablo me llamó», le dije directamente. «Quiere pasar el fin de semana conmigo». Hubo una pausa larga. «¿Y tú quieres que venga?» La pregunta me sorprendió por su simplicidad. Durante 25 años, cada interacción con los niños había sido filtrada a través de capas de control parental, condiciones implícitas y manipulación emocional. Ahora Iván simplemente preguntaba si yo quería la compañía de mi nieto. «Sí», respondí. «Me encantaría». «Entonces puede ir», dijo, y colgó sin ceremonia. No había súplicas, ni intentos de usar la visita como palanca para futuras negociaciones. Simplemente aceptación de una realidad nueva, donde yo tenía derecho a una relación directa con mis nietos. Pasé el resto de la semana preparando la habitación de huéspedes para Pablo, comprando sus comidas favoritas, planificando actividades que podríamos hacer juntos sin la presión de complacer a sus padres o cumplir con estándares ajenos. Por primera vez en décadas, pude actuar como una abuela normal, emocionada por una visita, libre para malcriar un poco a su nieto, capaz de crear memorias sin pedir permiso. El sábado por la mañana, cuando Pablo bajó del autobús en la estación de Salamanca, casi no lo reconocí. En 6 meses había crecido varios centímetros, perdido la redondez infantil de su cara y desarrollado una manera de caminar más segura. Pero cuando me vio esperándolo, corrió hacia mí con la misma energía despreocupada de su infancia. «¡Abuela!», gritó, abrazándome con fuerza. «Tu casa es preciosa. ¿Puedo ver mi cuarto?». Durante el fin de semana, descubrí algo maravilloso. Sin la presión constante de Iván y Rebeca dictando qué era apropiado para mi edad o situación, Pablo y yo podíamos relacionarnos naturalmente. Cocinamos juntos. Él me enseñó juegos nuevos en mi tablet. Me contó sobre sus clases y amigos sin filtros parentales. Yo le conté historias de su abuelo Ramón. Le enseñé a reconocer las flores del jardín. Le mostré fotografías de mi juventud que había mantenido escondidas durante años. El domingo por la tarde, mientras esperábamos su autobús de regreso, Pablo me preguntó algo que me desarmó completamente. «Abuela, ¿por qué mamá y papá siempre actuaban como si fueras tonta cuando vivías con nosotros?». Me quedé inmóvil, sin saber cómo responder una pregunta tan directa de alguien tan joven, pero me di cuenta de que merecía una respuesta honesta, no el tipo de evasivas que los adultos suelen dar a los niños para protegerlos de verdades incómodas. Porque necesitaban creer eso para sentirse bien con la manera en que me trataban, le dije finalmente. A veces las personas hacen cosas malas, y para no sentirse culpables, se convencen de que la otra persona se lo merece. Como cuando Roberto en mi clase molesta a los niños más pequeños y luego dice que es porque ellos son raros. Exactamente como eso. Pablo asintió con la seriedad de alguien procesando una lección importante sobre la naturaleza humana. ¿Y ya no estás triste? «Ya no estoy triste», le confirmé, y me di cuenta de que era completamente cierto. Pero tampoco estoy enojada. Estoy libre. Después de que Pablo se fue, me quedé en mi jardín hasta que anocheció, reflexionando sobre los cambios extraordinarios que habían ocurrido en mi vida en menos de 1 año. Había recuperado mi patrimonio, sí, pero eso era casi secundario comparado con lo que realmente había ganado: el respeto por mí misma. Tenía planes ahora. Quería viajar, ver lugares que siempre había soñado conocer pero que nunca había podido permitirme. Carmen me había sugerido contactar con organizaciones que ayudan a víctimas de fraude familiar, tal vez compartir mi historia para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. También pensaba en estudiar algo, tal vez literatura o historia del arte, cosas que me habían interesado en mi juventud pero que había abandonado por responsabilidades familiares.
Pero más que cualquier plan específico, tenía algo que no había poseído durante décadas. Tiempo que era completamente mío, decisiones que no tenía que justificar ante nadie, y la certeza silenciosa pero poderosa de que valía la pena. Una tarde de octubre, un año exacto después de recibir aquella primera carta de México, estaba regando mis flores cuando sonó el teléfono. Era Sofía, ahora de 10 años, llamándome sin la supervisión de sus padres. «Abuela Aurora», dijo con voz tímida, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Por supuesto, mi amor. ¿Es verdad que tienes una casa grande ahora y que Pablo dice que tienes una habitación solo para huéspedes?» Le expliqué que sí, que tenía una casa cómoda con espacio suficiente para visitas y que le encantaría recibirla cuando quisiera venir. «¿Y no tendría que pedirle permiso a mamá para abrazarte?», preguntó. Y en esa pregunta escuché años de restricciones artificiales, de afecto racionado, de una relación entre abuela y nieta, filtrada a través de los miedos y necesidades de control de otros adultos. «Nunca», le prometí. «En mi casa, los abrazos son gratis e ilimitados». Esa noche, mientras preparaba la cena para una persona en mi cocina silenciosa pero no solitaria, pensé en lo extraño que era haber vivido tantos años sintiendo que mi vida había terminado cuando murió Ramón, solo para descubrir a los 65 años que tal vez apenas estaba comenzando. El teléfono sonó otra vez, y esta vez era un número que no reconocía. Una mujer joven que había leído sobre mi caso en los periódicos me preguntaba si estaría dispuesta a hablar con su madre, de 58 años, que había descubierto que su hijo le estaba robando la pensión de viudedad desde hacía 10 años. «No sé si sirva de algo», me dijo, «pero ella está muy sola y asustada. Dice que usted es la primera persona que conoce que logró salir de una situación así. Quedé en encontrarme con ella la semana siguiente». Mientras anotaba su información, me di cuenta de que había algo profundamente sanador en la posibilidad de convertir mi dolor en una herramienta para ayudar a otras mujeres a encontrar su propia fuerza. Esa noche, antes de dormir, saqué una fotografía de Ramón de mi mesa de noche, la misma que había llevado conmigo a través de 25 años de humillación y supervivencia. «¿Sabes qué, mi amor?», le susurré a la imagen de mi esposo joven y sonriente. «Creo que finalmente aprendí a vivir de una manera que te haría sentir orgulloso». Fuera, el viento de otoño movía las hojas de los árboles que había plantado en mi jardín, y por primera vez en décadas, el sonido no me produjo melancolía por el tiempo que pasaba, sino anticipación por todo el tiempo que me quedaba por vivir. Mi nombre es Aurora del Río. Tengo 65 años. Y esta es la historia de cómo aprendí que nunca es demasiado tarde para salvarse a sí misma. ¿Has vivido algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación parecida? Déjame saberlo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.